Buenas tardes, buenos días, depende del horario en que estén viendo esta cápsula. Como les prometí, haré un repaso desde la fecundación hasta la lactancia. Fecundación, desarrollo, embarazo, parto, lactancia. También tomaré el tema del aborto desde una mirada concreta, biológica y legal para el caso chileno. La idea es que ustedes puedan repasar esta cápsula, complementarla con su guía que hicieron la semana pasada. Esta es la competencia específica. La idea es que ustedes puedan explicar el proceso de desarrollo humano, desde la fecundación hasta el nacimiento, considerando las etapas biológicas iniciales, la responsabilidad de los padres en la nutrición prenatal y la lactancia, para valorar el cuidado y protección de la vida desde sus primeras etapas. Comenzamos. Acá tengo un video que les dejaré el enlace, el link. No lo mostraré acá porque puede bloquearse la subida a YouTube. Pero básicamente el recorrido de los espermatozoides hasta encontrarse con el ovocito en el oviducto. Ahí ustedes lo repasan. La fecundación básicamente es la unión de gametos. La unión del espermatozoide, el ovocito en el oviducto. Acá se ve la unión de gametos, espermatozoide, ovocito. Luego que se genera esta unión, se forma el cigoto, del cual se divide sucesivamente, como se ve acá, hasta formar una especie de morita que se llama mórula, para luego terminar en el blastocisto, que es este grupo celular que termina implantándose en el útero. Acá hay imágenes de la implantación, el proceso mismo, con más detalle, por si alguien quiere profundizar en este proceso. Uno siempre habla de que es una especie de enganche, como si se pegara, ¿cierto? Son formas de decir para simplificar el proceso, pero tiene toda una dinámica que aquí pueden apreciar con más detalle. Si tuviéramos que hacer una cronología o un paso a paso, como lo quieran llamar, desde el comienzo de esto hasta llegar a la implantación, acá tenemos un paso a paso. Tenemos la cópula, coito o acto sexual de, de estilo biológico, si lo quieren ver así, con fin reproductivo, que consiste en que el pene entre en la vagina, ya que esa práctica sexual está asociada a un posible embarazo, y es lo que estamos viendo en este curso. El pene transfiere el semen, que es la mezcla de líquido de las vesículas seminales, un líquido de la próstata, más los espermatozoides, los transfiere a la vagina, liberándolos en un proceso llamado eyaculación. Luego de esto, los espermatozoides avanzan al útero y posteriormente al oviducto. Muchos perecen antes de llegar incluso al útero. Recordar que la vagina tiene un pH ácido, por lo que muchos de ellos mueren por esta acidez. Recuerden que los fluidos que les mencioné les dan energía y también protección frente a la acidez vaginal. Otros mueren en el útero, atacados por el sistema inmunológico de la mujer.
Y otros simplemente se equivocan de oviducto, ya que no detecta las señales químicas que emite el ovocito. Entonces, luego en el tercio superior del oviducto, o sea, en la porción más cercana al ovario, los espermatozoides se encuentran con el ovocito que va descendiendo, movido por los cilios que tiene internamente el oviducto. Recuerden que el ovocito no tiene un mecanismo de movimiento propio. Y ahí se encuentran hasta que finalmente lo rodean y hasta que finalmente un espermatozoide logra penetrar las capas externas del ovocito y se produce la fecundación. Tras esto, la resultante se denomina cigoto, el cual sigue descendiendo, como les mostré en la imagen previa, hacia el útero, sufriendo sucesivas divisiones, la mórula, el blastocisto, que les dije que se implanta. Eso sucede 5 a 7 días después de la fecundación y se denomina implantación. Muchas veces se comenta, se habla de cuándo realmente comienza la vida, cuándo realmente se habla de embarazo. Algunos profesionales o personas interesadas en el tema dicen que cuando se une el espermatozoide con el ovocito, ya existe vida, o ya se genera el embarazo. Otros dicen que eso no es así porque muchas veces se da que se genera la fecundación, se unen los gametos, pero si no se logra implantar el blastocisto en el útero, no va a haber embarazo. Y de hecho es una causa de infertilidad cuando no se logra la implantación, por problemas estructurales del útero, por ejemplo. Pero más que entrar en polémica, la idea es que tengan claro que son dos eventos clave: fecundación e implantación. No puede haber implantación si no hay fecundación previa. Y bueno, ustedes saben que esa es la importancia que tiene. Son procesos que van de la mano, no pueden existir por separado. O sea, podría no haber implantación y sí fecundación, pero no llegaría a puerto, no llegaría a destino y básicamente no serviría de nada, ya que no se deja descendencia. Acá, los principales anexos embrionarios, no son los únicos, pero recuerden que esto es lo principal para que ustedes tengan una visión general de los contenidos. El saco amniótico se refiere a la bolsa de líquido que envuelve al embrión o feto, permite que se mueva y básicamente lo protege de golpes. Una especie de colchón, de amortiguador, que lo protege frente a algún golpe dentro de cierto rango. No es que una mujer embarazada pueda recibir golpes en esa zona, pero frente a alguna, de repente alguna caída leve, algo dentro de los márgenes normales, eh, el feto está protegido. Es lo que llaman en las películas cuando una mujer está embarazada, dicen rompió la fuente, rompió la bolsa. Bueno, se refiere a la salida del saco amniótico. La placenta, una estructura clave que comunica básicamente el embrión feto con la madre, es la estructura que permite la conexión, una especie de estación, como una sucursal que tiene la madre en el útero para brindarle todo lo que necesita a este nuevo ser vivo, desde intercambio de nutrientes, eh, sacar de ahí de su sistema los desechos, intercambiar los gases. La misma progesterona, sí, la misma, perdón, placenta sigue generando progesterona para mantener también el embarazo. Le brinda las defensas al feto, defensas que son de la madre. Actúa como barrera de microorganismos también.
es clave la placenta para el desarrollo del embrión feto, ¿ya? Muchos temas de infertilidad o embarazos complejos tienen que ver cuando la placenta tiene algún daño o, por ejemplo, se empieza a desprender antes de tiempo. Eso puede comprometer el embarazo. En tercer lugar, el cordón umbilical, que es la conexión entre la placenta con el feto o embrión. Permite el transporte de todas las sustancias que describimos, ya que podríamos llamarlo como un cordón o cordel, ¿cierto? Como dice el nombre, que permite que el feto reciba todo lo que le da la placenta y que se lleve cosas del feto hacia la placenta y hacia el sistema de la madre, ¿cierto? Sobre todo los desechos. Acá una imagen de la placenta. Se ve que es una estructura compleja, vascularizada. Se ve el cordón umbilical, el saco amniótico con el líquido amniótico que le brinda la protección al embrión feto. Respecto al embarazo, los profesionales, matronas, médicos hablan de semanas, ¿cierto? Nosotros lo vamos a describir muy superficialmente por trimestres, pero igual acá está el detalle. Tenemos algunas características para que las puedan procesar. Acá un esquema con el desarrollo mes por mes, por si lo quieren revisar. Hay varias fuentes en la bibliografía obviamente, de esta temática. Yo acá destaqué algunas. Primer trimestre, en el primer mes comienza la tira del corazón. En el segundo mes se inicia la formación del cerebro. Tercer mes ya el organismo posee todos sus órganos, se distinguen genitales eventualmente. Y ya lo comenzamos a llamar feto. Acá dos imágenes de una mujer en el primer trimestre. Ahí está la longitud, ¿cierto? De el embrión, pequeñito, del útero acá. En su bolsa se ve el cordón, la vagina. Siempre es bueno repasar la estructura, miren. Esto de acá, a la izquierda, espero que se esté viendo el cursor verde. Esto es la parte digestiva. Perdón, la parte digestiva. Recto, ano. Y después, acá está el útero, está el embrión, se alcanza a ver el saco amniótico con el amnios al interior, el cuello del útero y la vagina. Y acá por fuera, los labios vaginales, la vulva. Y acá adelante está la vejiga, que almacena la orina, y acá está el tubito llamado uretra. Y acá el orificio uretral o meato urinario, que también se le llama. Fijarse que el útero está por sobre la vejiga, lo cual más adelante tendrá efectos para la madre. Acá un modelo también de cómo está el desarrollo a los 3 meses, prácticamente imperceptible, ¿cierto? Segundo trimestre, cuarto mes comienza a funcionar el sistema digestivo, quinto mes comienza a crecer el cabello y otras partes como las cejas y pestañas. El sexto mes los pulmones están desarrollados, pero no son funcionales aún. Y acá ya tenemos el desarrollo aproximado de 35 centímetros en el segundo trimestre. Fíjense que el feto ya es bastante más grande. Fíjense que está presionando la vejiga, lo que influye en que la embarazada tenga que miccionar, tenga que orinar más seguido de lo que lo hacía antes de estar embarazada. Acá otro modelo de los 6 meses de embarazo.
Finalmente, el tercer trimestre, séptimo mes, el feto escucha sonidos, responde a ellos moviéndose, responde a la voz de la madre, a veces a la voz del padre, a cierta música. ¿Cómo responde? Bueno, patea y se mueve. Y la madre eso lo siente. Incluso una persona externa, colocando su mano en la pancita de la mujer, puede sentir las patadas. Octavo mes, casi todos sus sistemas se han desarrollado por completo. Se ubica en una posición cefálica, es decir, con la cabeza hacia abajo, ya anticipándose al parto. Noveno mes, todos sus órganos son funcionales y le permiten vivir ya fuera del vientre materno. Acá ya se ve la posición cefálica, presionando acá contra el cuello uterino, el cual comienza a dilatarse. Si se fija, la vejiga está totalmente colapsada, ¿cierto? Presionada por el peso del feto, lo cual hace que su volumen para almacenar orina sea mínimo, lo cual genera, vuelvo a repetir, que la mujer tenga que orinar, miccionar muchas veces o incluso no pueda resistir y pierda orina muchas veces de manera involuntaria. Fíjense bien en la imagen cómo toda esa masa está sobre la vejiga. Acá, la derecha, un modelo de ya 9 meses, bastante estándar, o como se dice en los libros, porque sabemos que muchas mujeres a veces aumentan mucho más su volumen en la parte del vientre, ¿cierto? Abdomen, en el embarazo. Esto es solo un estándar, ¿ya? Bueno, acá les dejo una práctica guiada. Básicamente, ordenar cronológicamente las etapas para que ustedes practiquen. La idea es que pausen el video para que intenten hacerlo por su cuenta. Y después sigan con la corrección y el resto de la cápsula. Estas las respuestas para que la revisen. El orden correcto. Fue la práctica independiente. La idea es que este relato se pueda completar con conceptos clave en las secciones amarillas. Entonces lo puedan practicar. Pausen el video, traten de hacerlo por su cuenta para que les sirva para la evaluación. Ahí están las respuestas para que también revisen y comparen con sus propias respuestas. Bueno, ahí el cierre metacognitivo que se hace algunas veces. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos con el parto. El parto tiene 3 etapas básicas. Las veremos acá brevemente. La primera es la dilatación, que tiene que ver con el aumento de diámetro del cuello uterino y de la vejiga, pero principalmente el cuello uterino. Esa es la clave. Esta sección que estoy apuntando, espero que se vea, cursor verde, debe abrirse lo más posible para que la cabeza del feto pueda
salir por ahí y se produzca la etapa siguiente que veremos a continuación. Ese proceso de dilatación puede durar bastante ya. Y cuando se logra la dilatación adecuada, ya se comienza con todo el proceso. Como dice acá, los músculos del útero se contraen para empujar al feto hacia el exterior, hacia el cuello uterino. La idea es que mínimo aumente 10 centímetros el diámetro del cuello uterino, que se genere relajación de la vagina. En esta etapa es cuando se rompe el saco amniótico y sale el líquido al exterior. Rompí la fuente, dicen en las películas. Esa es la primera etapa del parto. Luego el nacimiento. Debido a esas contracciones que hablamos, finalmente el feto sale por el cuello uterino y por la vagina al exterior. El proceso no es muy largo. Si es que hablamos de nacimiento natural, ¿cierto? Parto natural le llaman también. Pero el parto es un proceso, recuerden. Tiene varias etapas. Pero el nacimiento dura un tiempo acotado. Cuando el bebé comienza a respirar, se corta el cordón umbilical y esa cicatriz, bueno, da origen al ombligo. En la imagen se puede ver, ¿cierto? La bolsa, todo unido a la placenta y cómo sale el feto. Y finalmente, luego que ya nació el bebé, el feto ya está en el exterior, viene el alumbramiento. Las contracciones uterinas continúan, ¿ya? Y si no continúan, se puede inyectar eh, alguna sustancia para seguir estimulándolas, para que se expulse la placenta. La placenta se tiene que desprender del útero para terminar el proceso del parto. Acá hay una duración tentativa del proceso. Tampoco es tan extenso. Siempre que paso este contenido, me preguntan, profe, ¿y las mujeres se comen la placenta? Que nos falta en TikTok de que alguien se comió la placenta. La placenta tiene muchos nutrientes, es un material con muchos nutrientes. En la naturaleza, los nutrientes, la energía no se desperdicia. ¿Ya? Entonces un animal, en un concepto natural, en un ambiente natural, se va a comer la placenta. Lo más probable. Pero estamos hablando de humanos. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. ¿Es necesario? Claramente no. Usted tiene su refrigerador, puede consumir vitaminas, postparto, su médico tratante le va a dar toda la orientación que requiere para mantenerse o recuperarse después del embarazo. Entonces no es que necesite esos nutrientes de manera urgente. ¿Ya? Entonces yo siempre digo, no, pero es que es natural, profe. Bueno, no es natural usar anteojos y si no vemos usamos anteojos. No es natural hacerse una cirugía si uno tiene apendicitis y la hacemos, ¿cierto? Queremos sobrevivir. Entonces el caso humano es diferente. Pero en la naturaleza muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque es una fuente de recursos, de energía y si la energía no se desperdicia. Bueno, pasemos al aborto. ¿A qué se refiere el aborto? Se refiere a una interrupción espontánea, o sea, natural,
por temas biológicos, o inducida, o sea, provocada del embarazo antes de la viabilidad fetal. Es una de las tantas definiciones. Como les decía, hay dos tipos: el aborto espontáneo, una interrupción natural del embarazo, no hay ningún procedimiento involucrado y suele ser producto de algún tema genético o algún tema de salud que se generó durante el embarazo, durante la gestación. En el aborto inducido, acá falta el número 2, hay una interrupción artificial, ya sea hay un procedimiento mecánico de extracción del feto o alguna sustancia, alguna droga que genera que se produzca esta interrupción. En el caso chileno, tenemos que el aborto, en el concepto de inducido, ¿cierto? Artificial, está prohibido. El aborto en Chile está prohibido. Salvo en tres causales, en tres situaciones extraordinarias. La primera es que se encuentra en peligro la vida de la mujer, producto de este embarazo. Muchas veces durante el embarazo se generan condiciones médicas que quizás ya existían previamente, o se desarrollan en esos momentos, en donde la presencia del feto genera un riesgo vital a la mujer. En esos casos está permitido la interrupción del embarazo. Segunda causal, que exista inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero. Muchas veces el feto tiene alguna condición, ya sea de malformación, de ausencia de algún órgano vital, etcétera, que evidencie médicamente de que cuando nazca o va a morir de inmediato o va a morir a las horas o al par de días. Y que quizás lo que lo mantiene con vida dentro del útero materno es el soporte que le da la placenta, que le da la madre al feto, y no algo particular de él. Y la tercera causal, que sea un embarazo causado por una violación. Es decir, que sea un embarazo producto de un abuso sexual, de una relación sexual no consentida. En esta causal hay un detalle de que el plazo para la interrupción del embarazo en esta causal es de 12 semanas de gestación. Y en el caso de menores de 14 años, se extiende el plazo para poder realizar la interrupción del embarazo hasta 14 semanas, considerando que estamos hablando de niñitas, ¿cierto? Puede que se den cuenta más tarde de que están embarazadas o que algo anda mal o algo es distinto. Otro tema es el embarazo ectópico, que también se los quiero mencionar, que se refiere a cuando el ovocito fecundado, o sea, el cigoto, no se implanta en las paredes internas del útero de manera normal. No ese es el lugar de implantación, sino que lo hacen tejidos fuera del útero y comienza a crecer ahí, en ese lugar incorrecto. Tengo dos imágenes de embarazos ectópicos. Acá la primera muestra un embarazo normal donde
el ovocito fecundado, el cigoto, y mejor dicho, el blastocisto se implanta donde debe ser. Y en otros casos tenemos que el cigoto se implanta en un lugar incorrecto. En este caso, se implanta en el oviducto, en la trompa de Falopio. Se denomina embarazo tuvárico o tubario. Vamos a otra imagen. Acá tenemos más ejemplos. Tenemos un embarazo ectópico cervical, o sea, en el cuello del útero se implanta. Un ovárico donde se implanta, o sea, básicamente termina dentro del mismo ovario, desarrollándose. Tenemos acá en la parte entre la trompa, el oviducto y el útero, se llama ísmico. El tuvárico o ampular, o tubario que salía de la diapo anterior, que es el más común, el que es en la trompa de Falopio, en el oviducto. Tenemos otras implantaciones que son dentro de la pared uterina, cruzando el endometrio ya. Y otro donde el blastocisto o el cigoto se sale de la parte reproductiva de la mujer y termina en la cavidad abdominal, desarrollándose totalmente fuera de las estructuras donde debiera estar, siendo siempre, recuerden, el más común el tuvárico, el del oviducto. ¿Cuál será el problema de esto? No sé si lo podrán deducir ustedes viendo esta diapo. Debieran intentarlo. Piensen, ¿qué consecuencias podría traer? Que en una estructura que no está diseñada para eso, se desarrolle una masa de células. Y también podrán responder si ahí se podrá formar un embrión y un feto en una estructura que no es la correcta. ¿Y por qué no? ¿Por qué sí? Una buena pregunta de prueba. Piénsenla. Causas del embarazo ectópico, o antecedentes, mejor dicho. El más frecuente es el tuvárico, les dije, el de la trompa de Falopio, del oviducto. Es inviable, o sea, no se va a desarrollar un embrión o feto. ¿Pero por qué? Eso pueden pensarlo. ¿Por qué sucede este tipo de embarazo? Porque los oviductos presentan algún daño, por ejemplo, ya sea porque se inflamaron o tienen una forma fuera de lo normal. Esta inflamación muchas veces es producto de infecciones de transmisión sexual. Ojo ahí. Recuerden que las ITS están aumentando mucho en la población juvenil como ustedes. Lo conversaba con un estudiante el otro día. El embarazo adolescente ha disminuido significativamente en los últimos años porque se toman medidas de control de natalidad, no medidas para evitar transmisión de infecciones. Entonces los embarazos han disminuido notoriamente y las infecciones han aumentado notoria y significativamente. Así que ojo ahí. Complicación de que se genere un embarazo ectópico. Hemorragias internas, un sangrado interno. Pone en riesgo la vida de la mujer si se genera una hemorragia interna y no se trata de inmediato. Piensen que, como les dije anteriormente, perdón, acá, esto crece más acá en el oviducto, se va a reventar, se va a romper el oviducto. Se genera un daño en la estructura, va a haber una hemorragia, esa sangre va a llegar a la cavidad abdominal,
hay riesgo de infección, es complejo. Entonces, debe ser tratado a la brevedad si se detecta a tiempo. En tema de lactancia, solo aspectos básicos. Tener claro que la leche materna es la fuente de alimento natural para los bebés menores de 1 año y que esta leche tiene cantidades adecuadas de carbohidrato, proteína y grasas, lípidos. O sea, tiene los tres nutrientes que aportan energía: carbohidratos, recuerden, 4 kilocalorías por gramo, proteínas 4 kilocalorías por gramo y lípidos 9 kilocalorías por gramo de grasa, ¿cierto? Materia de sexto básico. También aporta proteínas digestivas, aporta minerales, vitaminas y hormonas, o sea, también aporta con nutrientes reguladores que son esenciales para el desarrollo y funcionamiento del humano, en este caso el bebé, y aporta anticuerpos que ayudan a evitar que el bebé se enferme. O sea, le aporta con defensas. Es un input, una entrada de defensas al cuerpo de el bebé. Las defensas del bebé son las que le aporta la madre los primeros meses. Luego de eso, requiere la vacunación. Finalmente les dejo este mapa conceptual incompleto, que es un resumen de toda la clase que les he mostrado, esta cápsula. Estando en amarillo y a la izquierda, los conceptos faltantes en el mapa conceptual de acá a la derecha, que deben hacer ustedes: leer el mapa conceptual e ir buscando el concepto adecuado y rellenarlo en los recuadros faltantes o vacíos. ¿Ya? Es muy sencillo, pero permite tener toda la información sistematizada, reunida, para que puedan repasar y tratar de comprender el proceso. Un proceso largo, pero no es complejo, no es difícil, si es que lo practican, ¿ya? No les voy a dar las respuestas de este mapa para que lo puedan hacer solos y solas. Pero les sirva la cápsula, la puedan revisar y cualquier duda la próxima semana en la clase. Nos vemos entonces. Un abrazo. Bye.